Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en un encuentro en la Feria del Libro. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar con ustedes. Hoy vamos a conversar con Lars André Richter. ¿Cómo estás, Lars? Muy bien, muchas gracias por entrevistarme. Sí, gracias. Y gracias por invitarnos a vuestra casa. Lars André Richter es director en Argentina de la Fundación Friedrich Naumann. Estamos en el stand de la Feria del Libro de la Fundación Friedrich Naumann, valga la redundancia, y Grupo Unión. Y en esta instancia también estamos celebrando las 4 décadas, 40 años de la Fundación Friedrich Naumann en Argentina, ¿no, Lars? Así es, estamos aquí, estamos presentes aquí como Fundación Naumann hace 40 años, hace el año 1983. Por eso es un año especial, lógicamente, a causa de este aniversario de la democracia, pero al mismo tiempo celebramos un año muy especial de nuestra presencia aquí en el trabajo. Y ya que estamos aquí en la Feria del Libro, ¿no? Mucha gente joven, ¿ves aires de esperanza, vientos de esperanza para mejorar las instituciones de Argentina en este marco, las nuevas generaciones, por ejemplo? Y yo tengo la impresión, no solamente aquí en la feria, pero lógicamente aquí también, porque en general es mi impresión que más y más gente jóvenes, más y más jóvenes, la generación joven se interesa más y más de temas de la libertad, mercado libre, democracia, lógicamente, derechos humanos, y eso es un buen señal, un señal muy positivo para nosotros, pero se puede verlo, se puede sentirlo aquí en este evento, en este gran evento muy importante aquí en esta feria también. Mucha gente, muchos jóvenes que se interesan de cuestiones políticas y de soluciones liberales. Y ¿vos pensás que a nivel América Latina los populismos están tendiendo a desaparecer, a acrecentarse? Uno a veces, si mira el mapa de la región, tiende a ser un poco escéptico, pero por otros lados aparecen ciertas luces, esperanzas que nos muestran que puede haber un camino, un cambio. No sé, vemos países donde hay una tendencia que parece distinta. Sí, es una buena pregunta, muy complicada, porque la situación en todo el país, en todos los países, en cada país es diferente. Y entonces muy complicado decirlo, pero la esperanza, lógicamente la esperanza es que el liberalismo, las ideas del liberalismo, de la libertad en general, van a ganar este conflicto, no solamente aquí en el continente, en América Latina, con sus países, sino también en el mundo. Sí, si uno mira el mundo en la actualidad, ve el conflicto evidentemente en Ucrania, Rusia-Ucrania, ve también la influencia china, ¿no? que está extendiendo su influencia con no tanta sutileza en distintas partes del mundo, en América Latina, invirtiendo en sectores estratégicos, invirtiendo en puertos, por ejemplo, teniendo un control por muchas décadas pareciera, ¿no? ¿Esto lo ves así? ¿Ves que desde Occidente, desde Europa, desde el mundo que defiende las ideas de la libertad, estamos reaccionando y tenemos capacidad de competir exitosamente contra el avance de estos regímenes autoritarios? Sí, yo creo que políticamente y históricamente es el tema grande, el tema más grande, el desafío más grande de este siglo, del siglo XXI, el conflicto entre la democracia y sus valores, sus principios, entre la democracia por un lado y regímenes autoritarios o populistas, no es lo mismo, pero regímenes no democráticas por otro lado. Entonces son cosas distintas. Y Rusia y China son países distintos, lógicamente. Entonces quizás algunas frases sobre la Ucrania, eso es completamente verdad, que los valores de la libertad
son defendidos actualmente en la Ucrania, porque eso no solamente es un conflicto entre dos países y dos sistemas económicos distintos, es un país entre dos sistemas, dos principios ideológicos distintos. Por un lado, la Ucrania, que tuvo sus problemas sin ninguna duda, pero la Ucrania fue todavía es un país autónomo con una historia muy interesante, con un desarrollo muy positivo antes de la guerra, mientras que Rusia es un estado todavía, fue y todavía es un estado de mafia nada más. Un estado controlado por un grupo cerca de Putin, en el Kremlin, y nada más. Y por eso es un conflicto entre dos principios políticos completamente distintos. Y en el caso de Rusia es muy interesante porque, como vos decías, es un régimen que tuvo una cierta apertura hacia el mercado, pero desde el punto de vista político e institucional sigue siendo como varios siglos atrás. Y Europa y algunos países más que otros dependen energéticamente de Rusia, ¿no? Y cómo se da esta pulseada, ¿no? Este desafío entre las instituciones, los valores y el bolsillo, ¿no? ¿Qué prevalece, ¿no? En Europa? Eso es un gran tema, digamos la filosofía, el acento de la política, de las relaciones exteriores. Hay varias ideas, varios principios, pero en primer lugar, con respecto a la pregunta, al tema de energía, mi país, Alemania, soy de Alemania, la Fundación Naumann es una organización alemana. Mi país antes dependió mucho de las importaciones de gas, especialmente por Rusia. Entonces eso fue una historia muy compleja, una prehistoria muy compleja, pero fue una decisión muy complicada depender o crear una dependencia en este sector, porque en los primeros meses después de febrero 22, después de la ataque a la Ucrania, Alemania y algunos otros países también en la Unión Europea, pero especialmente Alemania, país industrial, claramente, tuvo muchos problemas con su energía, en su sector de energía. Entonces eso es una consecuencia, una consecuencia de este conflicto, mantener una independencia políticamente y económicamente. Por otro lado, para nosotros como liberales es muy importante negociar con otros países, estar en contacto con otros países, negocio y comercio, etcétera, etcétera. Por eso es un desafío este conflicto para este concepto económico liberal también, es verdad. Y la cuestión de Ucrania y la posición de Occidente respecto de Ucrania tal vez implica un hito en términos de hacer frente a esta Rusia que tal vez sigue, o Putin más que Rusia, y un grupo de atláteres sigue pensando con una mentalidad de su generación, tal vez de Guerra Fría, porque tal vez se habla con los ciudadanos rusos más jóvenes, piensan de otra manera, globalmente, mucho más cercanamente a Occidente, ¿no? Tal vez hay un conflicto intergeneracional ahí, pero que es difícil poder digamos, competir para las nuevas generaciones debido a las restricciones y a este capitalismo de amigos que existe, ¿no? Con todos los privilegios que esto implica a nivel político, institucional. No se puede pensar distinto y desapareces, vas preso. También puede haber aliados de libertad dentro de Rusia. Sí, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, no soy experto de Rusia, pero lo que pasa es que hay muchos conflictos, lógicamente, en esa sociedad también. Conflictos, discusiones, peleas quizás entre las generaciones, entre las ciudades y el campo, entre, digamos, las regiones en Rusia, las zonas y regiones más oriental y más occidental. Entonces, Rusia
Rusia es un país muy grande y la sociedad de Rusia es muy complejo. Por otro lado, lo que falta es un voz entendible, un voz fuerte de la sociedad civil. Eso fue y quizás todavía es la esperanza que hay varios grupos de la sociedad civil que forman parte de una resistencia más y más fuerte contra el Kremlin y contra Putin. Pero todavía no podemos ver mucho, lamentablemente. Hay grupos, pero digamos por otro lado la presión organizada, el Estado y la presión del Estado es tan fuerte que esos grupos no tienen actualmente. Puede cambiarse quizás en el futuro, pero actualmente no tienen mucha influencia, lamentablemente, a causa del sistema de control, servicio secreto, etcétera, en este país muy, muy grande. Pero bueno, lógicamente esa es la esperanza. Más complicado será porque vamos a hablar de un país mucho más grande, más complicado, más complejo y más complicado va a ser el conflicto, y todavía es el conflicto con China, donde estamos hablando de una guerra muy, muy brutal en la Ucrania, muy brutal, muy anárquico, es una tragedia, pero en el futuro vamos en las décadas que vienen, habrá un conflicto más y más intenso con China, eso es verdad. Y pensemos, digamos, que para China estratégicamente lo que para nosotros es una unidad de tiempo, que es un año, ellos piensan a nivel siglo, ¿no? Y están, no sé, por ejemplo, hablando de la ruta de la seda en el mundo, están tratando de garantizar fuentes de alimentos y demás en países como Argentina también. Y si uno ve América Latina y la influencia de China en América Latina a través de las compras, de la inversión directa, un camino lento, sostenido, silencioso y mucho más difícil de desarraigar, ¿no? Y a la vez que genera intereses de los actores locales. Así es, con respecto a China, Beijing, el régimen en Beijing es muy transparente, es muy claro, no oculta nada. Entonces tienen un plan de tiempo, quieren ser el líder del mundo políticamente, económicamente, tecnológicamente, etcétera, culturalmente. Tienen que ser el líder del mundo en aproximadamente 30 años, están hablando del año 2049, el centenario de la fundación del partido de la República Popular de China. Y entonces ellos tienen una perspectiva bien clara, bien definida, y tienen su concepto. Entonces eso es la ruta de la seda, en primer lugar. Eso es un punto. El otro punto, han definido 10 áreas, tecnología, ¿cómo se dice? Robots, nanotecnología, entonces, agricultura, entonces, áreas clásicas y áreas, muy futuristas, áreas en las cuales quieren ser líderes también. Entonces, tiene una población muy, muy grande. Ahora son muy, muy complicadas las estadísticas, pero creo que hay algunas estadísticas que dicen India tiene más habitantes ahora, un poquito más, pero sin embargo, China tiene una población muy, muy grande. El único punto es quizás el desarrollo demográfico. Eso es en contra de China y en favor de India. Entonces, a causa de la política de, ¿cómo se dice? Solo hijo estrategia en China, no están creciendo y más tienen un aging society. Entonces, y eso va a dar
van a crear problemas y quizás problemas también para este famoso plan ruta de seda, Silk Route, más esto es 10 puntos. Y entonces lo que pasa es que creo que nosotros no podemos hacer mucho contra China. Creo que China en sí puede ser un obstáculo, un problema para su desarrollo, ¿no? Muy interesante, y pensemos que 1 de cada 5 humanos es chino. 1 de cada 5 humanos es indio. Sí, indio, o sea, sí. Solo 3 de cada 5 humanos no son chinos o indios, digamos, ¿no? Pero digamos, India tiene otra situación y otra perspectiva, otra visión, otro destino en este sentido. Y para ir cerrando, te pregunto si hay grupos que reclaman mayor institucionalidad en China y si estas voces son silenciadas o no. Sí, bueno, es muy complicado decirlo. Bueno, para darle un ejemplo muy concreto, nosotros, la Fundación Naumann, tuvo una oficina en Beijing. Cerramos esta oficina en 1996, bueno, hace 30 años ahora, a causa de nuestros contactos con los tibetanos, ¿cómo se llama? Con Tíbet, con esta otra provincia, bueno, que fue anectado, etcétera, etcétera. Y entonces a la gestión, al régimen en Beijing no le gustan nuestras actividades entonces en esta región, en esta zona, en primer lugar. Y tuvimos una oficina, la Naumann, tuvimos una oficina en Hong Kong y tuvimos que cerrarlo hace 2 o 3 años, en 2020 creo que, en el periodo de COVID, tuvimos que cerrar esta oficina también porque no fue posible trabajar como una institución liberal, democrático y bueno, una institución del occidente en China, muy complicado y en algún momento imposible. Y eso significa algo. Y bueno, otro comentario quizás con respecto a China, hay yo creo que bueno, es una manera de contrato inoficial entre el gobierno o la gestión entonces en Beijing, el régimen en Beijing, Partido Comunista oficialmente, entre la clase política y la gente, que bueno, el gobierno, la política organiza el desarrollo económico y la gente se dedican a sus cosas privadas y no piden demasiado libertad política. Eso es una manera de acuerdo que todavía funciona. Y por eso no hay una sociedad civil activa y visible. Hay algunos grupos, claramente, pero no se puede comparar la situación de la sociedad civil en China con la situación en Francia o en los Estados Unidos, en Alemania, claramente. Y para concluir, Lars, te pregunto, Francis Fukuyama hace algunas décadas, siendo optimista y que todos creíamos en ese optimismo también, habló del fin de la historia, cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Como el fin del comunismo. Hoy en día, la perspectiva del mundo nos dice que ya ha muerto el comunismo, ha ganado la libertad, no tiene más enemigos, o siguen vivos estos desafíos. Sí, bueno, lamentablemente todavía hay enemigos de la libertad, y bueno, es el populismo y es, bueno, digamos, la posición autocrático, y entonces no es lo mismo, pero bueno, entonces esos son dos desafíos, quizás los desafíos más relevantes en esos días y en esos años. Entonces, sí, lamentablemente todavía hay desafíos, pero el comunismo fue una ideología autocrático también, perdón, autoritario, autocrático,
autoritario, fue una filosofía muy autoritaria también. Entonces hoy los nombres, los títulos son diferentes, pero creo que el conflicto todavía es lo mismo, porque bueno, en el siglo XIX el desafío o los amigos del liberalismo fueron el nacionalismo por un lado y el socialismo por otro lado, y en el siglo XX el fascismo y el comunismo, entonces bloque del este, y ahora son filosofías muy semejantes pero con otros nombres. Yo espero, último comentario, yo espero que Fukuyama tenga razón. Yo estoy seguro que tiene razón, pero tenemos que esperar quizás un poquito más. Y bueno, el mundo es complejo y bueno, creo que siempre habrán algunos países, no sé, quizás en Europa, quizás en África, quizás aquí en América Latina, con regímenes autoritarios. Mientras que más y más países se conviertan en democracias liberales en el futuro, ahora en el futuro. Lars, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos y por la posibilidad de estar presente en el marco de la Feria del Libro. Hemos hablado con Lars André Richter, director de la Fundación Friedrich Naumann en Argentina, celebrando los 40 años de la fundación en nuestro país, defendiendo las instituciones, la democracia, la libertad, y en el marco de el stand de la Fundación Naumann y el Grupo Unión de la Feria del Libro. Muchísimas gracias y seguimos conversando. Gracias.